Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, dice. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Muy buenas tardes. Me alegra mucho de estarlos observando por este medio. Buenas tardes. Jóvenes, que estén todo bien, que se hayan conectado el día de hoy. Pedirles pues en este día vamos a tratar sobre el tema de funciones, como están viendo ustedes en la pantalla. Sí, en la parte de abajo ustedes pueden observarme a mí en el video, ¿ya? Y vuelvo a repetir como cada clase, todas las clases están grabadas, estamos grabando esta clase, por favor ayúdenos con sus cámaras, también igualmente para que quede todo grabado, igualmente su participación en todo el transcurso de la clase. Sí, jóvenes. Entonces vamos a comenzar con la clase, ya hemos esperado lo suficiente a sus compañeros, pues en este día tenemos como tema las funciones. Recargarles a ustedes que este tema de aquí, no es un tema nuevo, sino simplemente son temas que ustedes ya han visto y estamos simplemente, como quien dice, recordándolos, ¿sí? Recordándolos en esta tarde. Igualmente se les envió una consulta en las anteriores semanas, ¿sí? La primera semana de este proyecto número 2 se les envió una consulta, incluso voy a hacer preguntas de esa consulta este día. Jóvenes, y eso vamos a ir trabajando mutuamente, ¿sí? Esperando siempre su colaboración, ¿sí? Y su predisposición también. Los objetivos de este día, sí, para esta clase de día, pues es graficar, analizar el dominio del recorrido, la monotonía, ceros, extremos y paridad de las diferentes funciones. Sí, cuando hablamos de diferentes funciones, quiere decir función afín, a trozos, función potencia, entero negativo, función raíz cuadrada, función valor absoluto, etc. Y al final nos dice utilizando las TICs. Bueno, en esta clase de ahora, pues simplemente al final les recomendaré algunas aplicaciones donde ustedes pueden utilizar las TICs, que ya sabemos, en clase anterior ya vimos que eran las TICs. Y pues nada, al final yo les voy a indicar más o menos qué aplicaciones ustedes van a utilizar para estas funciones que ustedes ya las han venido viendo desde primer curso, incluso desde décimo. Por favor, indíquenme si me están escuchando fuerte y claro. En la clase anterior no me están escuchando. Sí, Licen, sí se escucha. Sí, se le escucha. Ya, muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, el otro objetivo también es reconocer funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas para calcular la función inversa, comprobando con la composición de funciones. ¿Sí? Ese es el otro objetivo. Entonces, vamos a tratar lo más posible, lo más resumido posible en la clase de hoy, darles a ustedes, pues, para que recordemos un poco de lo que era esto de las funciones inyectivas, sobreyectivas, sobre la monotonía, cuando es creciente, decreciente, ¿no es cierto? También igualmente dominios y recorridos. ¿Ya? Funciones. A ver, por ahí antes de que nada, pues me van a ayudar, pues ustedes también. Daisy Farinango. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Qué tal, Daisy? Espero que estés muy bien. Daisy, ¿qué es una función? ¿Qué investigaste sobre función? ¿Qué te recuerda a ti una función? Las funciones son las que tienen una ecuación donde tienen un término independiente, un término en X y uno en Y. Ya, más o menos por ahí va la idea de lo que es función. Muchas gracias, Daisy. Vamos a escuchar a otro compañero, a ver qué tal nos dice. Napa María. María, buenas tardes. ¿Dónde dice? Muy buenas tardes. María, ¿qué es función? ¿Qué consultaste? ¿Qué recuerdas? Una función es mm, es de, a ver,
Bueno, lo que consulté de función es que se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Ya, puede ser, posiblemente, claro. Sí. Bueno, gracias, María. Entonces, jóvenes, bueno, cuando les pido pues sobre funciones o sobre estos conceptos que les voy a pedir durante toda la clase, pues les estoy diciendo nada más que lean lo que han consultado, jóvenes. No quiero que se aprendan tampoco, se lo aprendan de memoria. Bueno, entonces lo que es función, ¿sí? O lo que se llama función en matemáticas es una relación, ¿sí? Una relación o una correspondencia. Cuando hablamos de funciones, rápidamente tiene que venirse a mí a la cabeza sobre conjuntos, ¿sí? Conjuntos. Nosotros, esto de conjunto ustedes ya vieron en la escuelita, ¿no es cierto? Entonces, cuando a mí me dicen función, yo tengo que rápidamente acordarme es de los conjuntos. ¿Es una correspondencia de conjuntos o es una relación de conjuntos, una función? Donde a cada elemento de un conjunto, llamémosle A, recuerden que son dos, conjunto A, conjunto B. Entonces, donde a cada elemento del conjunto A, o en este caso, pues, como estamos hablando del conjunto, pues, le corresponde un único elemento del conjunto B, así como estamos observando en la diapositiva, como ustedes están observando ahí, ¿no es cierto? Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que en las funciones que la relación o correspondencia, pues, también se puede decir que se lo puede poner en la vida real. Por ejemplo, sería en este caso una relación, digamos, digámoslo, es un ejemplo nada más, en su familia, ¿sí? Digamos que tienen dos casitas, viven tío y tía al frente de ustedes y tienen su casita ustedes al frente de ellos, ¿no es cierto? Entonces son dos conjuntos, conjunto de familia A, conjunto de familia B, ¿sí? A cada uno de esos elementos o de esas personas que corresponden en este conjunto de A, ¿sí? Le va a corresponder un único elemento del conjunto de B, ¿sí? Por ejemplo, digamos, mi papá, ¿sí? Se corresponde un único elemento con mi tía o mi tío frente. Nada más, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre ellos? Que son hermanos, ¿ya? Que son hermanos. Eso puede ser un ejemplo en la vida real de funciones. Ustedes con sus primos, digámoslo así, ¿sí? ¿Dónde se ve la relación o cuál es la relación ahí? Que son hijos, ¿sí? Son hijos de aquellas personas que están viviendo en cada casa o el jefe de hogar, ¿ya? Entonces, eso es como visto una función en la vida real. Entonces, funciones es una relación, nada más. Cuando alguien le pregunte qué es una función, son relación de conjuntos, donde a cada elemento del conjunto de A le corresponde un único, escúchense bien, un único elemento del conjunto de B. No dice ni dos ni tres, dice uno solo. ¿Ya? Ustedes pueden observar, sí, aquí, mire aquí en la diapositiva, nos está diciendo aquí que X pertenece al conjunto de A y se le llama a esto en funciones variable independiente y Y que pertenece al conjunto de B, ¿sí? Simplemente son simbología que le ponen en matemáticas, le llamamos variable dependiente, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí el conjunto A, conjunto B, el conjunto A está en color morado, conjunto B color verde, la función se llama f, ¿sí? Aquí siempre en esta parte de diagramas que ustedes están observando aquí en pantalla, siempre el conjunto se llamaría, o tienen el nombrecito del conjunto, le saben poner en medio. En este caso el conjunto se llama f, ¿sí? Un momentito para admitirlos a sus compañeros. Por favor, jóvenes, no se estén yendo y saliendo, están ahí presentes y salen. Bueno, ya, entonces vuelvo de nuevo. X, entonces le corresponde este caso, en el conjunto de B, le correspondería Y igual a f de X. Es lo que se transforma en una función. Simplemente son simbología matemática, lo que ustedes están viendo aquí. La X como variable independiente y aquí a Y que es igual a f de X, donde ya X toma función en este caso de f. ¿Sí? Entonces, función, en resumidas cuentas, es una correspondencia o una relación de dos conjuntos, ¿sí? Donde al elemento de los conjuntos de A le corresponde un único elemento de conjunto de B. Eso es lo que es función y aquí en Ecuador o en la China. ¿Sí, chicos? Eso. Cuando A y B son, ¿sí? Aquí nos dice algo muy importante, cuando A y B son su conjunto de los números reales, se dice que las funciones son escalares o numéricas, ¿sí? Es verdad.
Entonces, en este caso, cuando ustedes vean que X pertenezca a los números reales, ya sabemos cuáles son los números reales, le decimos a estos números o se le dice a estas funciones que son escalares o numéricas. Nada más solo es una forma de decirlo. Ya, identifiquemos. Miren, aquí tenemos unos diagramas. Estos diagramas les llaman diagramas de Venn o diagramas sagitales. ¿Sí? Como ustedes también tenemos 3. Aquí en estos diagramas podemos observar o vamos a identificar cuando son funciones. Observemos el primer diagrama. ¿Sí? Tenemos dos conjuntos, A y B, y observamos las flechitas. Como ustedes pueden observar, el primer elemento le corresponde 2 elementos de B. ¿Sí? El segundo le corresponde 1 y el tercero 2 elementos también. Entonces, en este caso, decimos que esta parte, este diagrama, no es una función, porque al elemento de A le pertenecen 2 elementos del conjunto de B. Y como nos decía en este caso, el concepto de función nos decía que solamente debe pertenecer 1. ¿Sí? Es 1. Veamos el caso del siguiente diagrama sagital, que es el literal B. Esta sí es una función, ¿no es cierto? Porque cada elemento de A le corresponde a un elemento de B, solamente un elemento de B. Entonces, podríamos decir que es una función. Y también tenemos aquí el tercero, ¿sí? El diagrama sagital del tercero. Como ustedes pueden observar, aquí tres elementos le van a corresponder a un único elemento de B, ¿sí? Este diagrama sí es una función, porque al fin y al cabo están llegándole un solo elemento al conjunto de B, ¿sí? No al contrario, como veíamos en el primer diagrama, ¿sí? Miren, nótense la diferencia, ¿sí? Nótense la diferencia. Miren, recuerden que un elemento salen 2 imágenes, se les puede llamar, en matemáticas se les llama imágenes. Se le está observando 2 imágenes aquí. En cambio acá, ¿sí? En el último diagrama ustedes están a observar que solamente un elemento le corresponde a un solo elemento a B. Así sea que se repita. Entonces sí es función. ¿Ya? Sí es función. Vamos a ver. ¿Cuál es función de lo que ustedes están observando ahí? ¿Cuál será función? A ver, ayúdenme por favor. Naidelin, Chimbo. Mandelicen. ¿Cuál de los que estamos observando en pantalla es una función con lo que acabamos de ver? La Por 4. lo que usted consultó. ¿Perdón? La 4. La 4, dice su compañera. Sí, vamos a ver. Necesitamos otra opinión, a ver qué nos dice el resto. A ver, vamos a ver por aquí, están cargándose. Lisette. Lisette. Muy buenas tardes, Lisette Parco. No se cargaba. Sí, no se cargaba mi micrófono, no tengo mucho internet. Ah, ya. De los cuales está viendo usted en pantalla, ¿cuál es una función? Lo que nos dice la preguntita. La 4. 4. Va ganando la 4 entonces. Vamos a observar. Vamos a ver. A ver, Naidelin, ¿por qué la 4? Porque todos los elementos de A tienen solo un elemento de B y no se divide, como que cada puntito no tiene para 2 en B. No sé cómo explicarme. No, sí está bien, ¿ya? Sí está bien, no hay problema si no pueden explicar. A ver, vamos a ver. En este caso, como ustedes pueden observar, el diagrama sagital número 1, ustedes aquí se ha ido lado un poquito más acá. En el conjunto de A, conjunto de B, pueden observar que queda un elemento vacío aquí. Y no debe quedar nunca en esta parte, en una función, esta parte. ¿Sí? O sea, tiene que siempre corresponderle un único elemento. Siempre tiene que haber una correspondencia. Recuerden lo que era la función, correspondencia. ¿Sí? Entonces, aquí no existe la correspondencia, entonces esta no sería función. ¿Qué pasa con el diagrama 2? En el diagrama 2 otra vez se repite lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 imágenes para un solo elemento del conjunto de A. Cuando sucede esto, no podemos decir que esto es función, tampoco. ¿Sí? Recuerden que solamente tiene que llegarle un único elemento. Y observemos otra vez el diagrama sagital del número 3. Igualmente, ustedes pueden observar que aquí este elemento está vacío, no hay correspondencia. Entonces, como no hay correspondencia, esto no es función. Y vamos a observar el último, que nos dicen sus compañeras que sí es función.
Exactamente, no se han equivocado si es función, porque a cada elemento, ¿sí?, le corresponde un único elemento del conjunto de B, y entonces a esta sí podemos decir que es función. Entonces, el número 4 pues sería la ganadora aquí. Luego tenemos, en esta parte, nos muestran ya no una función con diagramas sagitales, sino representado con un plano cartesiano. Para diferenciar, ¿sí?, para diferenciar nosotros cuando es una función o no es una función, podemos hacer un método muy fácil, ¿sí?, un método muy fácil en lo que es las gráficas que ustedes observan aquí. Para que sea una función, cuando ustedes tracen una línea, en este caso una línea vertical, ¿sí?, siempre tiene que ser vertical, ¿sí?, y solamente esta línea está cortando en un solo punto, como por ejemplo ahorita estoy poniendo una línea, supongamos que es una línea, la roja que estoy poniendo aquí, y solo veo que está cortando en un solo punto, ¿sí?, podemos decir, o es el método que decimos que este de aquí sí es función, ¿sí? Vamos a observar el otro ejemplo, el número 2. A la primera sí es función, ¿por qué? Otra vez repito, porque en este caso trazamos una línea vertical, es un método, ¿no es cierto?, para saber si es función. Trazamos una línea vertical, ¿sí?, y si solamente corta la función en un solo punto de esta línea, decimos que sí es función nada más, porque solamente corta en un solo punto. ¿Qué sucede si yo aquí en esta función, ¿sí?, en esta gráfica, coloco una línea vertical, ¿sí? Digamos que esta es una línea vertical. Sí, siempre y cuando en el dominio donde está la función. Ya vamos a ver lo que es dominio también. Como pueden ustedes observar, aquí la función está cortando a esta línea en 2 puntos. Cuando sucede eso, el método dice que esta gráfica de aquí no es función, ¿sí? No es función, porque solamente tiene que cortarlo en un solo punto para que sea función. Vamos a ver el 3. Igualmente vemos nosotros aquí una circunferencia, un óvalo ovalado, ¿sí? También le trazo ahí una línea recta donde es su dominio de esta función o de esta figura, y ustedes pueden observar que corta en 2 puntos. Igualmente a esta no es función, ¿sí? No es función. Y por último, tenemos el número 4, también igual que podemos nosotros trazarle una línea recta en cualquier punto, ¿no es cierto? Ya sea en cualquier parte del plano cartesiano donde esté la función existente, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes pueden observar que sí corta en un punto. Puedo ponerle otra recta, corta en un punto. Y así sucesivamente, infinitas rectas va a cortar siempre en un punto. Entonces, en conclusión, podemos decir que cuando nosotros tenemos funciones, ¿sí?, en un plano cartesiano o en gráficas, como ustedes pueden observar aquí, hacemos este método, el método de la línea vertical, ¿sí? Trazamos una línea vertical dentro de la función y nos dirá, pues si corta en un solo punto, dirá que sí es función, y si corta en 2 puntos, pues lamentablemente no es función lo que estamos observando. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, sí es función la número 4. Entonces, está entre la 1 y la 4 que sí es función. Sí, sí es función. Ese es un método más rápido que nosotros podemos tener para una función. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos. ¿Ya? No, listo. No hay preguntas. Ya, muy bien, gracias. Continuemos entonces la otra diapositiva. A ver, un ratito. Aquí estaba. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden observar, vamos a ver la clasificación de las funciones. Como ustedes pueden ver, hay algunas clasificaciones dentro de lo que son funciones. Vamos a ver la primera, dice, la función explícita e implícita. Se clasifican estas funciones. También tenemos la función inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Aquí en este caso está con otro nombre que dice subjetiva. ¿Sí? También puede ser sobreyectiva, como se les fue a ustedes se les propuso pues para que investiguen. También tenemos la continua, la discontinua, ¿sí? Dentro de función también tenemos las algebraicas y las trascendentales. En las algebraicas pues encontramos las especiales y la polinomial.
En las especiales, ustedes, bueno, ustedes ya vieron en clases anteriores donde les explicaban el valor absoluto, funciones de valor absoluto, hay funciones escalonadas, función identidad y función constante, ¿ya? Dentro de las polinomiales, pues están aquellas funciones que son de primer grado, de segundo grado, tercero y etcétera. Ahí están las racionales y las irracionales cuando son con fracciones, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, para nosotros en la de segundo grado, en la función de segundo grado, encontramos siempre las cuadráticas, las funciones cuadráticas, ¿sí? Donde siempre su gráfica es una U, digámoslo así, ¿sí? Es una U, ¿ya? También tenemos las trascendentes, están las exponencial, la logarítmica y la trigonométrica. ¿Por qué le llaman trascendente? Porque en este caso siempre tienden la misma gráfica, ¿sí? Nunca van a cambiar, por más datos que se les da, simplemente puede cambiar de posición, pero su figura o su forma de la función nunca cambia. A eso le llaman trascendente. Entonces aquí encontramos la exponencial, la logarítmica y la trigonométrica, ¿sí? Entonces aquí hay dentro de una clasificación de funciones. Igualmente estas diapositivas van a quedar con ustedes para que las puedan tener. Formas de expresar una función. Tenemos varias formas. Aquí tenemos 5 formas. La que vimos recién fue la de diagrama de Venn, ¿sí? La diagrama de Venn o también diagrama sagital, donde ponemos lo que están observando ustedes aquí, ¿sí? Donde hay dos conjuntos y podemos observar la correspondencia o la representación de la función, ¿sí? Tenemos también una representación en fórmulas, ¿sí? Que también son las polinomiales, ¿ya? También tenemos la notación de conjuntos, ¿ya? También otra representación son las tablas. Recuerden de las tablitas que para dibujar una función, cuando siempre se les envía a representar gráficamente una función, ustedes tienen que realizar una tabla. Y por último, la representación gráfica que recién acabamos de ver, el ejemplo, ¿no es cierto? Sí, el ejemplo de la representación gráfica de la función. Entonces son 5 formas diferentes de representar una función que ustedes pueden observar en cualquier libro de matemáticas, ¿sí? Cualquier libro de matemáticas. Continuemos. Dentro de las fórmulas o de la representación de fórmulas podemos encontrar la forma explícita y la forma implícita, ¿sí? Cuando es explícita, cuando tiene esta forma de aquí, la que estoy encerrando, y es igual a f de x. Un ejemplo, y es igual a 2x. ¿Sí? Cuando ustedes encuentren funciones de esta magnitud, pues simplemente la fórmula o la forma de representar sería una forma explícita de esta función, ¿sí? Donde siempre, cualquier función, ustedes van a ver la variable independiente y, ¿sí? Es igual a la variable dependiente, en este caso 2x, ¿ya? Y también tenemos la forma implícita, que también existe la forma, como ustedes pueden observar, siempre es igual a 0. Por ejemplo, aquí, 3x más y menos 5 es igual a 0. Ustedes van a encontrar siempre funciones o formas de representarla siempre que le ponen al final igual a 0, igual a 0. Cuando ustedes vean eso es porque es una forma implícita de representar una función. Tenemos la notación de conjuntos, que es por numeración o extensión, ¿sí? Numeración, extensión, donde se enumeran todos los pares de valores relacionados por medio de la función. Como ustedes pueden ver aquí, están todos los pares de una función. Pares, ¿qué quiere decir? Donde siempre están relacionados la variable dependiente con la variable independiente, o X y Y, como ustedes les he enseñado. Siempre en el colegio se les enseña de esa forma, X y Y. Y también está dentro de la notación de conjuntos, está la propiedad por propiedad o por comprensión. ¿Sí? Donde ven ustedes un ejemplo aquí, esta partecita, donde x, y es igual a y igual a 2x. También se la puede, en este caso, representar de esa forma, ¿sí? Entonces, su nombre es por comprensión esta parte, como ustedes pueden ver en el ejemplo. También tenemos las dadas por tablas, se utilizan cuando los datos son pocos, porque las tablas pueden ser muy extensas y difíciles de manejar. Entonces, cuando los datos de una función son pocos, se utilizan las tablas. Las formas gráficas, existen 2, el diagrama de Venn que ustedes pueden observar. Sí, es posible utilizar esta forma de representación cuando los valores son pocos igualmente. ¿Sí? Se utiliza el diagrama de Venn cuando los valores son pocos de una función. Cuando los valores de una función son muy extensos o son bastantes, entonces aquí ya viene el plano cartesiano o el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Donde el eje horizontal, ¿sí? Van los valores posibles de la variable independiente y en el eje vertical, pues,
van los valores posibles de la variable, en este caso dependiente, que es y. Tienen algunos nombres, ¿sí? Tienen algunos nombres que le cambian por autor, pero simplemente en matemáticas, como todo es, siempre se cambia de nombres, nada más. Hay en este caso, pues, algunos autores al eje X, y por favor grábense bien estas palabritas de aquí o estos nombres, porque a veces hay variedades de libros que les hablan de lo mismo y a veces estamos confundidos. La variable X, en otros libros les llaman el eje de abscisas, ¿sí? En una función, eje de abscisas. Cuando ustedes vean o les hablen de los ejes de abscisas, usted rápidamente que es el eje X o el eje horizontal. Y en cambio, cuando hablan del eje de ordenadas, no coordenadas con C, sino ordenadas con O. A veces nos dicen el eje de las ordenadas. Cuando les hablan del eje de las ordenadas, quiere decir que es el eje Y, ¿sí? Entonces, como vuelvo y repito, son nombres que les ponen, en cada autor cambia y a veces se nos confunde y se nos hace un poco más difícil, pero bueno, solamente está en recordar lo que nos están explicando en la clase. Entonces, eje de abscisas, eje X o eje horizontal, eje de ordenadas, eje Y o eje vertical, ¿sí? Entonces, aquí en el sistema de cartesiano, incluso hay otras formas de llamarlos, pero bueno, no vamos a entrar aquí en esto, luego ustedes irán viendo poco a poco. Estas son las formas de representar una función, ¿sí? De representar una función. A ver, Kimberly Guerrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes, Kimberly. ¿Cuántas formas hay de representar una función? Dicen, me repite, lo que pasa es que se le está recortando. ¿Se me está recortando qué? No le entiendo, se le está recortando la voz. Lo que pasa es que estoy con datos porque no tengo internet. Ok, por favor, le pido de favor que revisen las grabaciones. Oña Allison. Oña, buenas tardes. Son tres formas. ¿Cuáles son nomás? ¿Podría ser por gráfica, por fórmula y por valores? ¿O no? Por valores. Ahí más o menos casi llega al acierto, pero no, te falta. Yauli está, ella es la única que nos está observando, está prendiendo su camarita. Yauli, ¿cuántas, muy buenas tardes, cuántas formas de representar una función? En diagrama de Venn, en fórmulas, también era en tabla de, podría ser de valores, también y ya no me acuerdo, pero eran 6, ¿verdad? Ok, sí, vamos a ver. Jóvenes, por favor, pongan atención a lo que se está explicando y si tienen preguntas, pregunten al momento que se les está diciendo o no comprenden. Aquí están las 5 formas de representar una función. En diagramas de Venn, en fórmulas, en notación de conjuntos, en forma tabular y por último la representación gráfica, que es el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano. Continuemos. También lo que también se les mandó a consultar fue en esta parte el dominio. A ver, vamos a ver. Estefanía. Muy buenas tardes, Estefanía Palate. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Por favor, ayúdame. ¿Qué es dominio de una función? El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente X. Muy bien, muchas gracias. Exactamente lo que nos dice su compañera, jóvenes. El dominio de una función es aquellos valores que toma la variable independiente. En este caso, podría llamarse X. Hay a veces que en algunos de los libros, así mismo como les cuento, de autores diferentes cambian estas X. Entonces, siempre tenemos que recordar qué es. El dominio es aquellos valores que toma la variable independiente. Puede ser X o puede ser cualquier otro valor.
¿sí? O cualquier otro, en este caso, letra. ¿Ya? Y también tenemos el recorrido. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Ahora sí, vamos a ver a esas personas que son muy colaborativas. ¿Qué es recorrido? Es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y. Ya, miren, por ahí nos ayuda. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en cambio, el recorrido de una función, ahí creo que está bien la diapositiva. El recorrido, entonces, es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. En este caso, como dice compañera, y. ¿Sí? Es, en este caso, cuando nosotros tenemos diagramas de Venn o esta forma de representar una función, ustedes se les hace muy fácil porque a veces los datos de la función son muy pocos. Ya vamos a ver o a reconocer el dominio recorrido de una función en un plano cartesiano. Veamos los ejemplos primero del diagrama de Venn. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos dos conjuntos y es una función. Ustedes pueden darse cuenta que es una función, ¿sí? Es una función aquí. Ya vimos cuándo era una función y cuándo no era una función. Entonces, aquí podemos ver, como nos dice, el dominio son todos los valores que toma la variable o el conjunto de salida o la variable independiente, que en este caso sería x. Como ven aquí, ustedes no ven aquí ni x ni y. Entonces, recordarme lo que nos dice el concepto. Entonces, aquí el dominio para este primer diagrama sería 1, 2, 3, 4, porque son los únicos elementos de salida del primer conjunto, del conjunto de A. ¿Sí? Y esas son las variables independientes. Y en cambio, el recorrido, miren, aquí hay algo muy interesante, hay otro nombrecito. Entonces, en matemática se le puede llamar recorrido o también se le puede llamar rango. ¿Sí? Ustedes cuando les hablen de rango o recorrido, estarán diciendo que son las dos cosas iguales, son sinónimos. ¿Sí? En matemáticas entonces son sinónimos rango y recorrido. Ahora, ¿cuál es el rango o cuál es el recorrido pues, de este primer diagrama? Pues serían todos los números o en este caso los elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? De llegada, en este caso el conjunto o las variables dependientes, en este caso sería M, N, P y Q. Miren, M, N, P y Q. Cuando hablamos de dominios y recorridos, estamos hablando de los elementos en sí de cada conjunto, más no de las funciones en sí. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros nos pregunten del dominio de funciones, no es que yo voy a decir es toda la variable x, o voy a decir el recorrido es toda la variable y. No, porque en este caso estamos hablando de los elementos que conforman esos conjuntos, no más bien no de las variables, ¿sí? Por eso vuelvo y repito, cuando nosotros en algún ejercicio nos pregunten, y obviamente van a tener ejercicios de, ahorita ya les explico la tarea que tienen, les van a preguntar el dominio recorrido, entonces ustedes ahí están preguntando de los elementos, más bien no de las variables, de independiente o dependiente, ¿sí? Vamos al otro ejemplo, en este caso la función g. Sí, miren aquí, ¿dónde saqué este nombre? Ustedes pueden ver aquí que está la g. Entonces, aquí podemos observar este diagrama de Venn donde sí, en realidad sí consta que es una función, ¿sí? Porque todos los elementos de salida tienen una imagen, ¿sí? Al elemento de solo una y únicamente una imagen del conjunto de llegada, que en este caso es el conjunto B, y es la letra R o es el elemento R. Entonces, el dominio para G o para la función G sería S, T y U. Miren, S, T, U, que son los elementos que conforman este conjunto A o el conjunto de salida. Y en cambio, en el conjunto de llegada, lo que recibe pues sería R, solamente sería el recorrido. A esto se le llama el recorrido o rango. Como vuelvo y repito, en un diagrama de Venn se los hace fácil. ¿Por qué? Porque son pocos datos, como nos decían anteriormente, y se me hace más fácil de reconocer el dominio y rango. Vamos a establecer cómo nosotros en un plano cartesiano, porque la mayoría de funciones están puestas en un plano cartesiano, cómo nosotros podemos encontrar rápidamente el recorrido y dominio de una función. Entonces, toda esta parte que ustedes pueden observar, el eje de las... Un ratito.
Ya, ahí sí. Entonces, ustedes pueden observar que aquí hay unas palabritas en el eje horizontal, también llamado como eje, ¿cómo se llamaba también el eje horizontal? A ver, recordemos. Eje de abscisas. De las abscisas. Ya, muy bien. El eje de las abscisas, ¿sí? O el eje X o el eje horizontal es todo el dominio, ¿sí? El dominio de una función. Entonces, la función, ¿sí? Cuando está, ya vamos a ir viendo ejemplos, entonces la función o el dominio de una función en un plano cartesiano es todo lo que consta en la variable X, ¿sí? O en el dominio. En cambio, en el eje vertical, ¿sí? El eje vertical o el eje Y, o también, o llamado como El eje de las ordenadas. ya, muy bien. Entonces, aquí igual te encontramos el recorrido. Entonces, es muy fácil, miren chicos. Yo me acuerdo que el eje horizontal, el eje de las abscisas, me trata de decir el dominio y el eje de las Y o el eje vertical es el recorrido o rango también que se le llama en una función. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que recordar esta imagen que ustedes están viendo aquí en pantalla. ¿Sí? Miren, tienen que recordar siempre esta imagen. Entonces, luego para encontrar el dominio y recorrido de una función se les va a hacer muy fácil. Aquí también tenemos otra forma del diagrama sagital. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el diagrama sagital, el dominio y recorrido. Ya hemos visto un ejemplo de esto. El dominio es el conjunto de salida y el recorrido el conjunto de llegada. Por ejemplo, aquí, antes de pasar a indicarles esto del plano cartesiano, aquí, ¿cuál sería el dominio? A ver, vamos a preguntar. Voy a preguntar a Melanie, Coca. Melanie, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes. En la imagen que usted ve ahí en pantalla, ¿cuál es el dominio? No, estoy viendo la pantalla, Licen. No tengo internet. Estoy con datos. Lo que pasa es que no estoy en mi casa en este momento. Ok, Y trato de estar conectada, Licen. ya muy bien, ok. Yami, Basurto, muy buenas tardes. Muchas gracias por su video. En este caso, o que lo que usted está observando en pantalla, ¿cuál es el dominio para esta función? Podría ser X, Licen. Solamente X. X y Y. X y Y. Basurto. A ver, alguien que nos ayude a ver. López Jean-Pierre, a ver si será cierto lo que dice su compañero o no. Sí, está bien. Es X y Y. Sí, El X dominio. y Y. ¿Qué, Sí, Licen? ¿Qué dice el resto? A ver, hay alguien que nos ayude. Está Licen, mal, el dominio Licen. sería 1, 2, 3. Es del 1 al 3. Ya, por ahí va la respuesta. Muy bien. Chicos, por favor, pongan atención, no se estén distrayendo, ¿sí? Recuerden que todo esto es parte de su aprendizaje, ¿ya? Entonces, como dice su compañera, y es muy cierto, aquí el dominio sería 1, 2 y 3 para esta función. Digámosle que le voy a llamar a esta función f. Perdón por los garabatos que hago aquí, pero estoy en pantalla de la computadora. Digámosle que aquí esta función se llama f, ¿sí? F. Al dominio de f, entonces sería 1, 2, 3. ¿Cuál sería el recorrido? A ver, Daisy. Daisy está alzando la mano. A, D, B y C. A, B y D y C. ¿Qué nos dice Yauli? Yauli también está alzando la mano. ¿Será cierto o será mentira? Sí, está bien. A, D y B y C. ¿Qué dice el resto? ¿Será el recorrido a todas las letras? No, Licen, solo es Solo B, es C y C. Seccionadas con X. No es cierto. No, es que lo que pasa es que hablan todos una sola y no los escucho a una cierta persona. Pero bueno, el recorrido, lo que nos dice su compañera, el recorrido solamente son aquellos elementos, por eso les decía anteriormente, solamente son aquellos elementos que corresponden al conjunto de salida. En este caso solamente lo que le corresponde son D y C, porque solamente a ellos les está llegando, como quien dice, el conjunto de salida. En cambio, A y B no hay nada.
están vacíos, simplemente no les está llegando, no ven ustedes las líneas que les están llegando ahí. Entonces, el recorrido para esta función solamente es D y C, para el recorrido para F, porque solamente son las imágenes que están recibiendo del conjunto de salida, ¿sí? Del conjunto de salida. Entonces, que quede claro esa partecita. Dominio. Dominio son que los elementos del conjunto de salida, o en este caso, de los elementos que conforman una... Si hablamos de una notación en funciones, en función, son la variable independiente, como dicen ustedes, X, ¿sí? Pero no es que yo voy a decir solamente X es, como dicen sus compañeros, no, sino solamente son los elementos que conforman ese conjunto. Igualmente, el recorrido, entonces, serían los elementos que conforman en este caso, el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente los elementos de conjunto de llegada serían D y C, ¿sí? D y C. Ojo con eso. Vamos a ver cómo nosotros aquí, para esta función en el plano cartesiano, cómo nosotros podemos saber cuál es el dominio o recorrido. Voy a preguntar antes, si quiere ayudar, ¿sí? Y obviamente, yo sé que algunos de ustedes lo saben. ¿Cuál sería el dominio para esta función? Estamos viendo una función en notación gráfica, ¿no es cierto? ¿Cuál será el dominio? A ver. -1 más 2. Todos los reales. Todos los reales, -1 más 2. A ver. Hablan todos, pero no sé cuál habla, para dar el crédito. A ver, ¿quién me respondió -1 y más 2? Una manita. Estefanía lo hice. Ya, ¿por qué Estefanía? Porque viene, o sea, la figura está desde el -1 y termina al +2 en X. Ya, eso, ya, muy bien. Listo, Estefanía, ya. Entonces, vamos a ver o vamos a explicar por qué nos dice Estefanía esto, ¿sí? Para que todos nosotros comprendamos. Como ustedes pueden observar, el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, bueno, ustedes ya lo saben, segundo cuadrante, tercero y cuarto, ¿sí? Siempre va nombrándolos de esta forma, ¿no es cierto? Segundo, tercero, bueno, y cuarto sería este que estamos observando, que están siguiendo ustedes mi puntero. Primero eso, tengo que saber eso primero para entender lo que nos está diciendo Estefanía. Luego, yo me doy cuenta o me baso, quito en mi mente, hago que este eje Y no existe, simplemente me baso en el eje X, solamente a él lo pongo que existe nada más, el eje Y en mi mente hago como si desapareciera, ¿sí? Entonces, no existe el eje Y ahorita en este momento porque solamente voy a calcular el dominio. Como les decía, el eje X me da el dominio, el eje Y me da el recorrido. Recuerden lo que vimos anteriormente. Entonces, como no aparece el eje Y en mi mentecita, solamente estoy trabajando con el eje X, que es el recorrido, perdón, el dominio, porque eso me están pidiendo primero el dominio, luego vamos a analizar el recorrido. Entonces analizo. La función no es que va al infinito. Ustedes pueden observar aquí que hay 2 puntos en negrita, ¿sí? En negrita. Y estos 2 puntos, tanto al comienzo como al final de la función, me quiere decir que hasta ahí es el límite de la función, no se extiende hacia el infinito, ¿sí? No se alarga hacia el infinito, ni negativo ni positivo. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo analizo de izquierda a derecha de dónde existe la función, ¿sí? De dónde comienza a existir, solo en el eje de las X. Entonces, como ustedes saben, este punto de aquí, vamos a ir un poco más acá, comenzaría desde menos infinito, -3, -2, -1, 0, comentaría con 1, 2, 3, 4, hasta ir hasta el más infinito. La función comienza a aparecer solamente en el eje de las X, o en este caso comienza a existir desde -1 en el eje de las X, desde -1, ¿sí? Y continúa todo esto hasta llegar al punto de, en este caso, el numeral número 3, perdón, es 3, ¿sí? En el X, 3 positivo, ¿sí? Entonces sería 1, 2, recuerden que cada cuadrito, ustedes están viendo ahí en pantalla, cada cuadrito es 1, 2, 3, es una unidad, ¿no es cierto?
Entonces, este punto es el número 3. Entonces, todo lo que en este caso es subrayado, vamos a quitar esta parte de aquí. Desde menos 1, ¿sí? Voy a ir poniendo puntitos porque en este caso estoy en la pantalla. Estos puntitos de aquí, está toda esta parte hasta el 3 positivo, está existiendo la función, ¿sí? En el eje de las X, está existiendo la función, como ustedes pueden ver, ¿sí? Está existiendo. Entonces, el dominio para esta función de aquí, solo en el eje de las abscisas, puede, en este caso, queda establecido de la siguiente forma. Voy a ponerles aquí un cuadrito rápidamente. Dominio de F es igual, ¿sí? Abro corchetes, ¿sí? Desde menos 1 hasta, ¿sí? Hasta el 3 positivo, ¿sí? Ese sería el recorrido de el dominio de la función que ustedes están observando aquí, ¿sí? Del dominio de la función. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo saco esa conclusión? Como el método que les... hay un método más fácil también para poder observarlo, que es el método de ponerles ustedes o hacen representación de la siguiente forma. Quitan el eje de las Y, ¿sí? Quitan el eje de las Y, solo estamos encontrando dominio y solamente trabajo en el eje de las X. Y puedo observar que si es que, digamos que aquí tenemos un foquito, digámoslo así, ¿ya? Digámoslo así, que también pueden ustedes observarlo de esa forma, un foquito. Y este de aquí, la función, simplemente ustedes pueden observar que es como si ustedes ponieran en el foquito digámosle, una hoja, ¿sí? Y el eje de la X es su pared. Si ustedes pondieran en ese foquito la hoja delante, así como están observando, ¿qué les dará nomás de sombra en esta pared, en el eje de las X? Solamente les dará de sombra desde menos 1, que comienza la función, miren, comienza la función desde menos 1 hasta llegar al número 3 en el eje de las X. Luego pasa la sombra, ¿no es cierto? Aquí llegaría luz, 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 luz. Solamente la sombra sería esta partecita de aquí. Lo que me está dando de sombra es lo que yo conozco como dominio. Digámoslo así, es un método más fácil para nosotros en una gráfica encontrar el dominio, ¿sí? Entonces, desde menos 1 hasta 3 es el dominio de una función, ¿sí? Recuerden que también esa lucecita se puede cambiar, se puede quitar, ¿no es cierto? Si yo a esta lucecita le pongo debajo, ¿sí? Miren, debajo de esta parte de aquí, voy a dibujar rápidamente, digámoslo así, disculparán los garabatos otra vez. Ustedes pueden observar que aquí en este cuadrante, aquí debajo de debajo de la X, del eje de las X, ustedes pueden observar que no existe ninguna función, ¿sí? Entonces simplemente todo llegará luz. Entonces solamente la única parte que me está llegando o la sombra, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces solamente desde menos 1 hasta 3. Y esa es la forma más fácil de verlo en una función. Recuerden que esta función de aquí se les puede hacer a algunos fácil, ¿sí? Para encontrar el dominio, pero a otros se les puede hacer un poco difícil. Entonces es el único, digámoslo así, método para nosotros saber más rápido sobre el dominio, ¿sí? Preguntas de ahí, el dominio, ¿cómo lo hemos sacado? Preguntas, chicos. Preguntas a la una. Bueno, cuando callan es que han entendido o bien no han entendido. Preguntas, jóvenes. Vamos a ver el recorrido. Miren, el recorrido también es algo similar, ¿sí? Similar de lo que estoy aquí hablando, ¿no es cierto? Podemos poner el método, miren, pongo aquí, digamos que estoy poniéndole aquí, a ver si me ayuda esta parte del programa. ¿Ya? Voy a poner aquí, digámoslo así, este reflector o este foquito y vamos a ahora trabajar con el recorrido. Me olvido del eje de las X, ¿sí? Me olvido del eje de las X. Ya no existe el eje de las X porque voy a encontrar el recorrido, ya no voy a encontrar el dominio, ya quedó establecido el dominio. Vamos a encontrar el recorrido. Entonces, miren, el recorrido aparece el eje de las Y en mi mentecita y voy a trabajar aquí. A ver. Si yo pongo aquí, voy a
voy a asimilar que esto de aquí es una pared y simplemente voy a dar luz aquí, así mismo una hoja, digamos lo que esta función es una hoja. Si yo tapo en un foco con una hoja, ¿qué va a pasar? Va a transmitir una sombra. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, la sombra se transmite en el eje de las Y, empezando desde arriba hacia abajo, desde el 5, miren, desde el 5, continúa toda la sombra hasta llegar a ¿dónde? Hasta el número 11 en el eje de las Y. ¿Cómo veo sus números aquí? En los puntos que ustedes están viendo aquí en esta parte, se puede observar los numeritos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si en este caso ya quedó establecido el recorrido, me falta encontrar el otro extremo, o en este caso el otro cuadrante. Quitemos este foquito, lo cambio, ya, lo cambio, quito este foco de aquí, lo voy a borrar y voy a ponerlo en este, digámoslo así, voy a ponerlo en este lado de acá, ¿ya? A ver si me ayuda el programa. Miren, voy a poner este lado de acá y así mismo. Vamos a ver dónde refleja, desde dónde refleja la sombra en el eje de las Y. Miren, comienza a reflejar, ¿sí? La sombra desde el punto 3, miren, 3, continúa, hasta llegar a dónde mismo, hasta el 11. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Sí, quito toda esta parte, miren, quito toda esta partecita de aquí. Ya, quito esta parte de aquí. ¿Cuál es el recorrido? Todo lo que me ha quedado subrayado a mí aquí en el eje. Entonces, el recorrido para esta función sería desde 3 hasta 11, porque desde ese instante, de esos números, en el eje de las Y es donde comienza a aparecer el recorrido. ¿Sí? Entonces, miren, quedaría, si a mí me pidieran cuál es el recorrido, quedaría de la siguiente forma. Voy a anotarlo aquí. R de F es igual, ¿sí? Entre corchetes, desde 3, ¿no es cierto? Desde 3, como queda establecido ahí, desde 3, en el eje de las Y, claro está, hasta el 11, ¿sí? Hasta el 11. Entonces, miren, son dos formas diferentes de encontrar el recorrido y el dominio en una función cuando es un plano cartesiano, ¿sí? O ustedes pueden verlo de otra forma también, simplemente desde donde aparece cada uno, si no quieren utilizar el método que les acabo de explicar, también pueden ustedes ver desde dónde empieza la función, tanto en el eje de las X como también en el eje de las Y. Si estamos hablando del eje de las X es el dominio y el eje de Y es el recorrido. Si simplemente analizamos, podemos observar que el eje de las Y o la función comienza a aparecer en el eje de las Y, el recorrido comienza a aparecer desde el 3 positivo hasta el 11 positivo. Para el cuadrante negativo no existe en el eje Y, entonces solamente esta función está positivo, ¿sí? Solamente positivo en el eje de las Y. ¿Sí? Eso con el dominio y el recorrido de una función, jóvenes. ¿Preguntas? A ver, por ahí, Melanie, ¿me quieres hacer una pregunta? Sí, Lisen, era sobre que ya me voy a quedar, Lisen, sin internet. Y ya me iba a retirar. Y le iba a pedir a usted permiso para poder retirarme ya. Ok, Melanie, queda grabado en este caso la clase y puedes observarla cuantas veces tú quieras. Sí, Lisen, muchas gracias porque como no me salía nada de lo que tuvieron la clase, entonces no entendí nada. Entonces sí voy a volver a ver la clase, Lisen, muchas gracias. Ya, listo, ok, no hay problema. Ya, jóvenes, entonces miren, esto es la forma, entonces, volviendo al tema, pues el dominio y el recorrido de una función, ¿sí? El dominio y el recorrido de una función. Continuemos, ya para culminar, tenemos también la parte donde las funciones o la monotonía, cuando hablamos de monotonía de una función, es cuando decimos que la función es creciente o decreciente, ¿sí? Vamos a entenderlo a esta parte con una gráfica, así mismo. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros hablamos de una función creciente es cuando su gráfica, ¿sí? Su gráfica empieza simplemente solamente nosotros, o en este caso, analizando el eje de las X o el eje horizontal o el eje de las abscisas, analizando de izquierda hacia derecha, la función tiende a crecer, como dice su nombre. O sea, en este caso, ustedes están observando esta función en pantalla y pueden observarse, solamente vamos a hablar del eje de las X. Desde izquierda hacia derecha, ustedes pueden observar que esta función es creciente, porque comienza desde un punto bajo en el eje de las Y hasta llegar a un punto alto en el eje de las X, perdón, ¿sí? En el eje de las abscisas.
Entonces, cuando ustedes observan funciones de esta categoría, puede ser de otra forma, no solamente de esta forma que ustedes están observando aquí, decimos que esta función es creciente, ¿sí? Leamos un poquito lo que nos dice aquí. La siguiente gráfica representa la tasa de crecimiento de una población determinada. Miren, vemos que es una función creciente. ¿Por qué es una función creciente? Como les explico. Comienza de izquierda a derecha, comienza esta función empezando desde un punto bajo hacia un punto alto, ¿sí? O en este caso ascendentemente, ¿sí? Ascendentemente, cuando una función asciende, entonces le decimos que es una función creciente. Lo contrario también con una función decreciente, como ustedes pueden observar. Miren, en este caso, de izquierda hacia derecha, pueden observar en el eje de las X que esta función comienza desde un punto alto y está yendo hacia el más infinito en el eje de las X hacia un punto bajo. ¿Sí? Entonces, a estas funciones, a este tipo de funciones, se les llama decrecientes. ¿Sí? Decrecientes, ¿por qué descienden? Porque están descendiendo sus valores. La gráfica, leamos un poquito aquí, dice, la gráfica representa la demanda de un producto en función del precio. Esta función es decreciente en el intervalo desde 0 a más infinito. Miren, desde 0 a más infinito la función está decreciendo, está descendiendo. ¿Ya? Entonces es una forma más rápida para nosotros saber cuando una función es creciente o decreciente. Simplemente me baso en el eje de las X y observo si la función, si va desde un punto bajo a un punto alto, entonces le llamamos creciente, y si en cambio al revés, si es que va de un punto alto en el eje de las X hacia un punto bajo, le llamamos decrecientes. ¿Ya? También existe dentro de la monotonía, recuerden, cuando hablamos de monotonía de una función, quiere decir que son crecientes o decrecientes. Dentro de, como ustedes pueden observar aquí, en esta función, ¿sí? Observen esta función de aquí. Existen las dos cosas, ¿no es cierto? Miren, vamos a observar. Desde el eje, solo el eje de las X. En el eje de las X, desde 0, ¿sí? La función está en un punto, digámoslo así, un punto bajo, ¿no es cierto? Hasta llegar al punto 0,83 que nos dice ahí, ¿no es cierto? Hasta llegar al punto 0,83, la función está ascendiendo, o sea, asciende desde un punto bajo a un punto alto. A eso le llamamos una función creciente. ¿Qué pasa desde el 0,83 más o menos, que está por ahí? Desde 0,8, 0,83 más o menos, en el eje de las X, sucede lo contrario, sucede que desde ese punto desciende la función hasta llegar al 1,3, ¿sí? Más o menos 1,3 en el eje de las X. Entonces, miren, hasta el 1,3 esta función está descendiendo y sigue todavía, puede irse hacia el más infinito en el eje de las X. Entonces, pueden darse cuenta que hay funciones que tienen las dos formas, ¿sí? Tanto crecientes como decrecientes en la misma gráfica. Y este es un claro ejemplo de esta parte. Leamos un poco lo que nos dice. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Están aquí, nos piden eso de determinar, ya lo hicimos, ¿no es cierto? Más abajito nos dice, hasta el punto 0,83 la función es creciente y el mínimo valor es 3, ¿sí? Y desde el 0,83 en adelante la función es decreciente, decrece, ¿no es cierto? Eso, jóvenes. También existen los máximos absolutos y los mínimos absolutos dentro de las funciones. Y, por ejemplo, aquí en determinar máximos y mínimos puntos o absolutos dentro de una función, pues simplemente es el punto donde la función es máximo y el punto donde la función es mínimo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar la gráfica número A, así rápidamente para ir terminando. Ustedes pueden observar en la gráfica número A que el punto mínimo o determinar el mínimo valor, perdón, absoluto, sería el punto menos 2. Solamente se utiliza el eje de las X, el punto menos 2. ¿Sí? O también, ¿qué podremos hacer? Podemos observar otro punto que está más a la izquierda, que también sería el punto, en este caso, menos 4 para X, menos 10, ¿no es cierto? Ese sería el punto más bajo. Y también tenemos el punto máximo, que sería en el punto 4,40. ¿Sí? Miren, son puntos mínimos y máximos de una función. Eso, jóvenes. Bueno, vamos a dejar hasta ahí con las funciones, porque no nos da, nos queda poco tiempo, ¿sí? Nos queda poco tiempo. Vamos el trabajo de ustedes, pues simplemente, jóvenes, es sobre las funciones, sobre el dominio y recorrido.
Aquí les estoy pasando la tarea que tienen, ¿no es cierto? Impacto del cambio climático en aves. Tienen como primer punto, van a leer esta parte de aquí, ¿no es cierto? Van a leer esta parte, van a analizar estos gráficos, eso es lo que nos piden el punto número 2, ¿sí? ¿Qué van a analizar en los gráficos? Aquí nos dice, analiza el artículo acerca del impacto del cambio climático en aves y plantea 5 conclusiones, ¿sí? Tomando en cuenta la monotonía, recuerden que la monotonía, creciente, decreciente, el dominio recorrido, entre otros. Ustedes, estas conclusiones van a ser muy personales, no ninguna copia de nadie. Recuerden que son 5 conclusiones que ustedes van a hacer, no pedir al compañero o que ha puesto. ¿Sí? Ojo con eso. Y por último, analizar, punto 3, tenemos 2 ejercicios donde ustedes van a determinar aquí el dominio de esta función, el recorrido de esta función, los intervalos cuando son crecientes o decrecientes, los intervalos de estas funciones, ustedes, eso es lo que nos piden literal A y literal B y C. Y también igualmente en esta función de aquí que ustedes están viendo, en la número 4, también igualmente nos piden las variables relacionadas en la gráfica, cuáles son, cuando hablamos de variables, cuáles son dependientes, independientes. Y también en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Eso es lo que nos está pidiendo en esta parte de la tarea. ¿Sí? Y por último, las actividades de reflexión, que esto ya hemos visto, ya les he explicado lo que tienen que hacer, lo que tienen que realizar. Sí, jóvenes, esto es la tarea, no es más como ustedes ven, todo lo que hemos visto de lo que es creciente, decreciente y el dominio y el rango esta tarde. Preguntas, jóvenes, de la tarea. Lisa, ¿podemos imprimir las gráficas? A ver, en este caso, solo las gráficas. De ahí lo que van ustedes a realizar, he visto cuando he estado, hay algunas cosas que quería darles, bueno, sí creo que me queda todavía tiempo. Quería darles algunas recomendaciones sobre lo que he visto en sus portafolios que han realizado, ¿sí? Jóvenes, no se trata de coger las fichas que les paso y que ustedes cojan, impriman y resuelvan ahí. No, en ninguna forma. Recuerden que siempre les ponía unas indicaciones ahí arriba y les ponía que pasen las preguntas y ustedes las hagan a mano. Algunos de ustedes han hecho eso, ¿sí? Ya se pueden dar cuenta dónde va la nota, ¿sí? Recuerden que la presentación y las indicaciones que les doy siempre tomo en cuenta eso, ¿sí? Siempre tomo en cuenta eso. Así que lo que me pregunta su compañera, sí lo pueden hacer, las gráficas sí la pueden imprimir, cortar y pegar, pero lo que sí les piden, eso sí es a mano, ¿ya? No coger y ahí mismo en las mismas fichas que les paso, realizarlas. ¿Por qué, jóvenes? No es una manera de molestarlos, sino porque no les dejo el espacio suficiente para que respondan, ¿sí? No les dejo el espacio suficiente. Les dejara el espacio suficiente, todavía les dijera o les pasaría, les dijera, sí, hagan ahí, pero no les dejo el espacio suficiente. Y hay algunos que, aunque ese espacio chiquito que les queda, hacen unos numeritos pequeñitos para que les cabe todo. Y imagínense observar ahí esa parte de los ejercicios. Imagínense matemáticas. Matemáticas son de ejercicios. Tienen que realizar ejercicios. Entonces no les puedo observar lo que han puesto ahí. Entonces, por favor, eso sí, no voy a revisar si es que vienen así en esa forma. ¿Sí? ¿Qué más he visto? Te respondí la pregunta, ¿sí? Tal vez otra pregunta. Ya, también jóvenes, No creo. la respuesta de los ejercicios, la última respuesta, escúchese bien, la última respuesta, háganla con esfero, ¿sí? La última respuesta, no el procedimiento, no estoy diciendo en ningún momento que hagan el procedimiento con esfero, o también pueden hacerlo, si desean ustedes hacer el procedimiento con esfero, háganlo. Pero la última, eso sí, la última respuesta que ustedes hacen de un ejercicio, pónganle con esfero, ¿sí? Con esfero, eso sí, también me he dado cuenta ahí en esa parte. Realizar, jóvenes, con letra y números legibles. Algunos alumnos, no sé, creo que se enteraron la noche anterior que tenían que presentar el portafolio y ese ratito comenzaron a hacer, cosa que con esos garabatos, no sé, me presentaron. Y ya ustedes supieron dónde fue reflejado eso. Eso fue reflejado en su refuerzo académico, ¿sí? También hay unos alumnos que toman foto, pero miren esta lógica. Hacen el ejercicio, toman foto. Esa foto cogen y la ponen en la hoja A4 y la imprimen a eso. En vez de que cojan y los ejercicios que ya han hecho lo presenten. Eso es lo que se les pide, jóvenes. No sé en qué forma se
se pasó eso de alto, no sé, no entendieron, bueno, pero bueno, a unos 2 o 3 alumnos de aquí les he visto que hacen eso. Entonces, jóvenes, en ningún momento, por favor, hacer esa parte, ¿sí? Directamente a mano y punto, en hojas cuadriculadas o en hojas que tengan disponibles en casa, con letra y números legibles. ¿Qué más por aquí? Ya, hay algunos alumnos dignos de felicitar que también sacan resúmenes de los trabajos que realizan, ¿sí? Jóvenes, muy bien, yo les felicito, ¿sí? Ahí un poco ahí también se les ha calificado la presentación. No es obligación, escúchense bien, no es obligación que ustedes pasen resúmenes de las clases que se les da, pero si ustedes quieren hacerlo, muy bien, incluso se los ve muy bonito. Hay unos portafolios jóvenes excelentes, ¿sí? No voy a dar nombres aquí, pero dignos de felicitar, son muy excelentes. Ya, y por último, jóvenes, recuerden, se están jugando el 40% de su nota quimestral, 40%, o sea, son 4 sobre 10. ¿Ya? Entonces, se están jugando esa nota al momento de presentar su portafolio o al momento de no presentar. Ya, entonces, por favor, por ahí, tener mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Para no tener ese problema después. Ojo, no sé, por ahí a veces se confían los estudiantes, dicen, como el docente es nuestro tutor, sí nos va a ayudar. Ojo, no, joven, no generalicen o no mezclen esas dos partes. Como tutor, soy como tutor, les ayudo en lo que sea, ¿sí? En lo que pueda, les ayudo, en lo que pueda. Pero como docente, por favor, eso sí, tengan mucho cuidado. No confundan esas dos cosas, ¿sí? No confundir. Amistad con el trabajo o la educación que ustedes tienen que realizar, ¿sí? No confundir esa partecita. Eso, jóvenes, nada más quería darles a conocer. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? O si no, damos por terminado. Licenciado, Ya, dígame. ¿cuándo o en dónde se podrían ver las notas de los portafolios? Ya, muchas gracias, Daisy, por hacerme acuerdo. Casi me olvido de esto. Verán, chicos, por favor, tengan esto que les voy a decir. Incluso ya les voy a poner ahorita en el grupo, pero bueno, les adelanto. Para que ustedes sepan las notas de todos los docentes, necesita el compañero de las TIC las siguientes cositas de sus representantes. A ver, primero nos piden, los compañeros de las TIC nos piden nombres completos de los representantes, nombres y apellidos completos del representante, ¿sí? El número de cédula del representante, ¿sí? Tu micrófono. Ya, muy bien, gracias. Nombres completos del representante, número y cédula, nombres y apellidos completos del representante, número de cédula del representante, un correo electrónico, jóvenes, que sea solamente hecho en Yahoo y Hotmail. Escucharán bien, por favor. Gmail está dando bloqueos, nos dicen los compañeros de las TICs. Este correo, ¿sí? Este correo tiene que ser solamente en Yahoo y en Hotmail. Estoy leyendo lo que nos pusieron en esta tarde en la capacitación. Jóvenes, estoy pasándole la voz para que ustedes también tengan le pasen la voz a sus representantes. El correo tiene que estar activo. No es que van a coger un correo que lo tenían hace 10 años. ¿Sí? Tiene que estar activo. Deben saber la contraseña perfectamente. Sí que no sé, no me acuerdo de la contraseña, no lo sé. Mi hija lo hizo, mi tío, mi tía, mi primo, mi vecino lo hizo, no me acuerdo, déjenme preguntar. No, tienen que saberlo ustedes exactamente. Estos datos me lo van a enviar, jóvenes, por chat interno, ¿sí? El día de hoy día, no hay otro día más, ¿sí? No hay otro día más porque esto nos avisaron el día viernes y nos dieron chance hasta el día lunes para enviarles a ellos, a los de las TICs. Entonces, más de noche yo les voy a enviar. Es hasta el día de hoy por chat interno en el WhatsApp, me hacen llegar. Esto, jóvenes, les va a ayudar ¿para qué? Para que sus representantes puedan ver sus notas en la plataforma de Educar Ecuador. Directamente, sin nada de estar preguntándole a cada uno de los docentes,
Entonces ustedes ya directamente saben cuánto tienen, qué faltas, recuerden de las faltas, del comportamiento, todo eso pueden ustedes observar en Educad Ecuador, que ya saben ustedes cómo entrar. Entonces, jóvenes, nombres y apellidos completos del representante, número de cédula del representante y correo electrónico, ya sea en Yahoo o Hotmail, bien escrito para poderles esto enviar a los compañeros de las TIC máximo hasta las 7:30 de la noche, antes de las 7:30 de la noche. Dígame, Mercedes. Les hago una pregunta. Por ejemplo, si yo ahorita ya tengo habilitada mi plataforma y mi mamá ve ahí también las notas, igual le tengo que mandar. En Mi este mamá caso, ahorita ya vio las notas. sí, Mercedes, ¿por qué? Porque esto están pidiendo como un banco de... Van a tener lo de las TICs ahí disponibles y necesitamos eso, es de ley. Así lo puedan ver, así no lo puedan ver. Bueno, ¿sí quedó por ahí claro, Mercedes? Sí, Liz. Ya, listo. ¿Preguntas? ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna cosita? No creo que. Bueno, entonces, jóvenes, dígame. Disculpe, si no tenemos esa cuenta y si la creamos, no importa. Tienen que crearla mismo, Lisette, máximo hasta el día de hoy para que la crean al correo, ya, y como les vuelvo a repito, ya sea en Yahoo y Hotmail. Ay, Sí, sí, tienen que crearla de ley. Ajá. ¿Más preguntas? ¿No? Jóvenes, entonces, conmigo hasta el día jueves para tener la clase de lo que es investigación en ciencia y tecnología. Que tengan una excelente tarde, nos vemos hasta el día jueves. Hasta luego, Licen. Nos vemos, chicos. Hasta Hasta luego, luego, Alicia. que se pase bien. Hasta luego, Alicia. hasta luego, Alicia.